Bienvenido, amante de platiceros. Espero que estés teniendo un hermoso día. En el video anterior hablamos sobre los piojos y cómo combatirlos. Mencionamos productos como este. Si no has visto el video, te recomiendo que vayas a verlo. Puedes encontrarlo aquí arriba. Tal vez sobre plagas te preguntes si las hormigas pueden comerse a los platiceros o cómo eliminar estas manchitas blancas que a veces aparecen en sus frondas. Quédate con nosotros hasta el final y podrás averiguarlo. Te enseñaremos más sobre las plagas y qué productos puedes utilizar para combatirlas. Eso sí, sin afectar la naturaleza. Si te gustan los platiceros, te damos la bienvenida. Nos dedicamos a la reproducción, cuidado y conservación de los platiceros. Aprenderás cómo hacer que tus platiceros crezcan saludablemente. Así como me lo enseñó mi abuela Agustín. Este es el segundo de 3 videos en los que te contamos sobre algunas plagas que afectan el crecimiento de tus platiceros. Y hoy hablaremos sobre las cochinillas. Esta información proviene de nuestra observación y experiencia en el cuidado de platiceros. También incluimos algunos datos sobre el libro The King of Worms, donde el autor nos cuenta sobre su experiencia en el cuidado de la especie Superbum. Déjanos saber en los comentarios si te interesaría adquirir este libro. Las cochinillas son insectos chupadores de cuerpo blando que se reconocen a simple vista. Estos pueden aparecer en varios colores y se adaptan fácilmente al entorno en el que viven. Las cochinillas puedes encontrarlas en las nuevas frondas estériles o debajo de las frondas fértiles. Esto porque son lugares apropiados para ellas esconderse. Esta plaga es importante controlarla en una etapa temprana, ya que luego de un tiempo pueden llegar a afectar a tus platiceros. Su gusto por las frondas es debido al contenido dulce de estas. Los áfidos pueden dejar desechos, como su savia sobre las frondas, lo cual puede atraer a otras plagas como las hormigas. Esto es similar a cuando un niño deja un dulce sobre la cocina. Las hormigas se ven atraídas por este dulce. Lo mismo pasa en tu platicero. Así que si quieres eliminar las hormigas, ¿qué debes hacer? Eliminar primero las cochinillas. En cuanto al tratamiento de una planta que esté infectada con cochinillas u otras plagas, primero debemos eliminar cualquier fronda muerta o muy infectada, ya que estos insectos pueden cambiar rápidamente de hospedero y afectar a otras plantas. Luego, te recomendamos quitarlos con un paño suave y húmedo. Ojo, ellos son pegajosos, por lo que este trabajo puede ser tedioso. Si prefieres, usa una manguera y ajusta la boquilla en modo niebla para retirar las cochinillas de tus escudos de tus platiceros. Ten cuidado con la presión de la manguera para no afectar sus frondas. Existen algunos insectos como las mariquitas, tijeretas o algunos chinches que son depredadores y realizan un control biológico de los pulgones. Para no afectar a estos insectos con plaguicidas, te recomendamos el uso de algún insecticida sistémico. Tratamiento con insecticida. Existen numerosos plaguicidas registrados para el control de pulgones que incluyen productos residuales de amplio espectro y largos. Nosotros utilizamos insecticidas y fungicidas orgánicos con excelentes resultados. Si te interesa conocer más sobre estos, contáctanos en el enlace de aquí arriba para tener más información. Además de las plagas ya mencionadas, es importante reconocer y tener en cuenta estas otras especies. Las tijeretas son insectos de color marrón rojizo de aproximadamente 13 milímetros de largo, con pinzas largas al final de sus colas. Comúnmente comen vegetación en descomposición, pero pueden dañar los cuernos mordisqueando un nuevo crecimiento. Durante el día, las tijeretas se esconden debajo de macetas y restos de plantas. Ten presente que se alimentan de noche. Mantén una cultura limpia cerca de tus platiceros. Atrapa las tijeretas durante la noche en un rollo de periódico húmedo y destrúyelas por la mañana. Los cebos de metaldehído o insecticidas también controlan las tijeretas. Propaga el cebo donde se congregan las tijeretas, pero no directamente el follaje de tu platicero. El caracol de jardín marrón y varias babosas pueden devastar rápidamente los cuernos. Los caracoles pequeños no dejan un rastro visible de mucosa. De esta manera, pasan desapercibidos fácilmente. Su daño causa pequeños agujeros en el follaje. Las babosas no tienen una concha como la del caracol, pero dejan un rastro mucoso. El nuevo crecimiento y el follaje tierno son más vulnerables. Las babosas y los caracoles salen de su escondite y se alimentan por la noche. Durante el día, se esconden en lugares oscuros, húmedos y frescos.
Examina tus platiceros y las áreas cercanas al final de la tarde para recoger a mano y destruir los caracoles y babosas. Durante el día, busca debajo de macetas u otros escondites. Con los caracoles, asegúrate de reubicarlos lejos del cultivo. Mantén una cultura limpia eliminando escombros y otros escondites potenciales de babosas. Rellena las grietas y hendiduras en paredes, cercas y cimientos de edificios con mortero para reducir los escondites de invierno. El metaldehído atrae y aturde a las babosas y a los caracoles, y la muerte depende de la posterior deshidratación. Los cebos de metaldehído desalientan el movimiento de babosas y caracoles. En particular, las cenizas inhiben el movimiento de babosas y caracoles, pero no deben aplicarse en grandes cantidades. Ten en cuenta que los sapos, las zarigüeyas y otros animales salvajes se alimentan de caracoles y babosas. Para controles químicos puedes aplicar varios cebos en áreas menos expuestas donde los caracoles y babosas viajan y se alimentan. Las plagas tienden a regresar a las mismas áreas de escondite y alimentación. Las babosas y los caracoles pueden recuperarse y vivir para desarrollar cepas resistentes. Mantén a tus mascotas, particularmente a los perros, alejadas de los cebos de metaldehído debido a que son venenosos. Ten en cuenta que el metaldehído es menos efectivo a temperaturas inferiores a 20 grados centígrados y pierde potencia a la luz solar y alta humedad. Muchas plagas de insectos se alimentan del follaje de los helechos o de sus prótalos, entre ellos gusanos cortadores, orugas, escarabajos, grillos, saltamontes y cucarachas. Podrás reconocer su presencia por encontrar el follaje dañado, alterado o presencia de excrementos. Existen otras plagas que afectan a los platiceros, pero las que hemos hablado son las más comunes y con las que hemos aprendido a tratar. Préstales mucha atención para controlarlas pronto. En el próximo video hablaremos sobre los hongos, principales responsables de que las plantas luzcan así. Desde este estado es difícil recuperarlas, no te lo pierdas. Gracias por ver este video. Esperamos que esta información sea valiosa e importante para ti. Si te gustó y quieres conocer más, recuerda darle like, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda, la naturaleza es sabia. Olvídate de sembrar en sarros, planta sobre los árboles y visítanos.